Germán Janses, periodista y director de la especialización en televisión de la Universidad Javeriana. ¿Cuál es la importancia de los niños en los canales de televisión? La televisión debemos tener en cuenta que es para quienes la hacen una industria, fundamentalmente un negocio. Para el país y para quienes la reciben se espera que sea un servicio, pero no podemos soslayar la realidad. Es que para los canales hacer televisión es un negocio. Entonces, le apuntan al tipo de programación, le apuntan al tipo de contenidos y a los formatos que sean mucho más rentables económicamente. Desafortunadamente los niños no son el público más rentable porque no tienen capacidad de compra. Y las decisiones de los niños realmente son tomadas por los padres, digamos, las necesidades de los niños son los padres quienes hacen el consumo por ellos, aunque hay una influencia, por supuesto. Esto para decirte que realmente para la televisión comercial, los niños, el público infantil no es un segmento importante porque no es un segmento rentable. ¿Eso a qué lleva? A que el Estado siempre en la regulación obligue a unos porcentajes mínimos de producción infantil en los canales abiertos. Por ejemplo, en este momento la televisión infantil en los canales privados nacionales está entre semana de 4 a 5 de la tarde y sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. No son franjas específicamente infantiles. ¿Usted cree que los niños buscan ver una televisión de entretenimiento o educativa? No, yo creo que fundamentalmente porque además el modelo económico impuso como esa realidad. Los niños y las audiencias en general buscan en la televisión entretenimiento. Ahora, el entretenimiento es una forma, un mecanismo, es una estrategia desde donde se pueden contar otras cosas. O sea, el entretenimiento no tiene per se por qué ser vacío o insustancial. El entretenimiento, que es una herramienta de comunicación, finalmente una forma de comunicarse y de atrapar el interés de las audiencias, puede ser dotado con mensajes, con contenidos que sean educativos, que sean pedagógicos. Pero finalmente ya es decisión también de los canales, ¿no? El Estado no puede imponerles el tipo de contenido, simplemente haga programación infantil en tales franjas y listo. ¿Cree que es el proyecto de la televisión infantil cultural? Yo no creo que Colombia tenga un proyecto de televisión infantil cultural, ni siquiera cultural, ni siquiera infantil. O sea, creo que en Colombia no hay proyecto de televisión como tal. Si uno ve la televisión pública, es lo más desabrido, y lo más impreciso y lo más ambiguo que uno puede imaginarse. O sea, proyecto como tal no existe. Hay acciones sueltas de universidades, de algunas entidades, ministerio, acciones sueltas de formación de públicos, formación de audiencias y de pronto de estímulos a ciertos productores, pero no hay como tal una política nacional de los niños, no existe. ¿Qué significa la televisión educativa? Pues hombre, televisión educativa es aquella televisión donde el fin social es más importante que el ánimo de lucro, donde la necesidad de comunicar ideas, de formar audiencias, es más importante que el negocio. Para resumirte una frase muy gastada y muy manida, pero es absolutamente cierta, donde el televidente es un ciudadano y no un consumidor. Creo que eso es fundamentalmente la televisión educativa. Y cuando se hace una televisión educativa bien planeada, pues hay un proyecto de país, hay un proyecto, una estrategia y un proyecto de contenidos que se quiere comunicar. Eso también enseña en Colombia que ellos a veces sacan programas educativos, pero canales como Caracol y RCN, no, no sé, o sea, mucho emiten dibujos animados. Bueno, pero yo no encuentro a estas alturas mucha diferencia en lo que Señal Colombia está haciendo. Si uno mira Señal Colombia ahora está totalmente desdibujada. Es más, la producción nacional está bastante disminuida con relación al material extranjero. Está lleno de películas
está lleno de comedias argentinas y mexicanas, un tipo de contenido que traiciona por completo el presupuesto, desde el cual había sido diseñada la parrilla de Colombia, ¿no? Los canales privados, digamos, dentro de la lógica comercial que ya el dije, pues que funciona la televisión comercial, pues ellos hacen un poquito de lo que las normas o lo que la ley les impone. Y de pronto uno encuentra que los sábados y los domingos se van, sí, no de 8 a 10, digamos, que es lo mínimo que pone la ley o la norma, sino que se van de 8 a 12 tal vez. Pero no dice uno que haya un proyecto, es que cuando hay un proyecto hay un objetivo, hay unas justificaciones, hay unas propuestas como tal, hay unas estrategias, mecanismos y hay unas temáticas para desarrollar. No, aquí son programas que ellos presumen que les gustan a los niños y sobre todo básicamente para ellos son contenedores, donde meten el Chavo, meten a los Simpsons, meten pues, un poco de dibujos animados extranjeros con segmentos colombianos, ¿no? Pero son programas contenedores. ¿Usted cree que la televisión nacional emite programas violentos? La televisión ¿Que nacional... afecta el comportamiento de los niños? Por decir programas como El Chavo. No sé, Los Simpsons. De hecho, las mismas novelas, Pandillas, sí. Rosario Tijeras. Dígame, yo no creo que sea especialmente una televisión violenta, no creo, especialmente. Sobre todo la que está en las franjas para los niños y para la familia. De pronto en franjas adultas, pues puede haber un poquito más de temática fuerte. Pero en el transcurso del día yo veo unos contenidos no especialmente violentos. Me parece más cargado hacia la sexualidad, por ejemplo, que hacia la violencia. Y uno debe entender que la violencia es parte de la vida cotidiana. Tampoco uno puede pretender que los niños se expongan en televisión a unos contenidos que no tengan nada que ver con la realidad. Porque pues, hay quienes desde critican hasta el tipo de relación que hay dentro del Chavo, pues porque se golpean. Pues eso, digamos, es una violencia bastante casual, no creo que no tiene consecuencias, creo que se asume como lo que es, como una cosa humorística, que no creo que trascienda pues en la formación, en la percepción que los niños tengan de la realidad, ni que esté imponiendo una cultura de la violencia. No, yo creo que es bastante ingenuo, bastante pueril, de alguna manera, ese tipo de violencia que se usa en esos animados, ¿no? Ahora, evidentemente Simpson es un poquito más fuerte, porque Simpson es muy crítico de la realidad del mundo, sobre todo de su país, y no es un programa, digamos, para niños, es un programa familiar, pero no es un programa especialmente infantil, no es un programa familiar. Creo que la Comisión Nacional de Televisión, de manera un poco irresponsable a mi juicio, para no tener que ejercer el control legal que tiene que ejercer sobre los operadores de televisión, están tratando de trasladarle 100% de la responsabilidad de los contenidos de la televisión a una acción de los padres. Y yo sí creo que el Estado no puede soslayar esa responsabilidad. La responsabilidad del consumo de televisión es compartida, por lo menos entre los padres, los niños y el Estado. Y el Estado representado en este momento encabeza la Comisión de Televisión. Entonces yo sí he visto en los últimos 2 o 3 años una tarea sistemática de la Comisión, tratando de trasladarle esa responsabilidad a un agente distinto, a la propia Comisión. Cuando la ley le da facultades a la Comisión, ahí en las normas le dan facultades a la Comisión, hay un régimen sancionatorio para los canales que no cumplan lo que les corresponde. No solo en televisión infantil, sino en general. Entonces yo creo que la Comisión tiene que asumir la responsabilidad, no tenerle miedo a los operadores, que es lo que sucede. Muchas veces le tienen temor a los operadores y entonces procuran más bien de esa manera compartir o darle la responsabilidad a los padres de familia. La Comisión tiene que asumir su responsabilidad como ente regulador de la televisión. Y la regulación implica en simultánea un régimen sancionatorio para aquellas que cumplan esas normas.